¿Cómo están todos en casa? ¿Cómo están atravesando lo que se ha bautizado como la nueva normalidad? Vamos a estar repasando juntos después el resultado de una encuesta, es Radar, ¿verdad? Sí, con los últimos datos que tiene que ver con nuestras aprobaciones, desaprobaciones sobre medidas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Tiene datos bastante interesantes que nos puede ayudar a hacer una puesta a punto y a entendernos un poco más también entre nosotros, el porqué de algunas resistencias, ¿no? Y el porqué de otras, ejemplos bien positivos a seguir también. Pero antes, si me permiten, hay un tema que tiene en vilo a muchísimas familias uruguayas. Estamos hablando de unas 650 familias que habían ocupado terrenos en Santa Catalina. Terrenos que en su gran mayoría pertenecen a una sociedad anónima, que son privados, otro que sería de la Intendencia Municipal de Montevideo. En el interín está la Fiscalía investigando porque más allá del concepto de la ocupación, que va por un carril, hay grandes sospechas de que en realidad hay un negocio bien jorobado detrás de todo esto que tiene que ver hasta con el narcotráfico, ¿no? Y en paralelo además el riesgo sanitario de lo que supone las circunstancias o el contexto de esa zona en concreto, algo que también advirtió la Intendencia Municipal de Montevideo. Entonces, un tema con varias puntas, atravesado por un debe que tenemos hace mucho tiempo y tiene que ver con la vivienda en nuestro país. Pero en concreto, claro, imagínense que en este momento haya que ir a desalojar gente, ¿no? Desafío gigantesco para autoridades, bueno, y vaya a saber el tema delictivo detrás de este escenario, ¿no? Y a quienes agarró por incautos toda esta situación. ¿Qué pensás, Ale? Lo arranco por el final que vos señalabas. Esto primero y antes que nada, por lo menos desde mi perspectiva, evidencia un gran debe que tenemos con relación al tema vivienda, que el Uruguay históricamente no logra solucionar, históricamente. Y han pasado gobiernos de todos los colores, ha pasado la dictadura, es un tema sobre el cual recurrentemente tenemos un histórico y a esta altura crónico déficit. Por eso, ningún análisis que yo pueda hacer al respecto, si bien respetuoso de la norma, de la ley, de la Constitución y de los derechos, para mí tiene que dejar de lado el principal de los problemas que evidencia que hay personas que no tienen dónde vivir y ese es un debe no solo histórico, sino además insostenible. No nos deberíamos dar ese lujo, es demasiado, violenta demasiado la dignidad humana como para convivir con ello con paz. Diego. Sí, en esa línea nuestra Constitución, y comparto con Alejandro, habla de que todo habitante de esta república tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. A su vez, más allá del debe de la vivienda y del debe de estos últimos años y el crecimiento de los asentamientos, hace que todas las familias quieran tener un lugar digno donde poder vivir. Eso ha llevado al crecimiento exponencial de los asentamientos, eso ha llevado a que la policía departamental, que es la Intendencia de Montevideo, no haya controlado adecuadamente, territorialmente, este tipo de espacios, porque es la que primera debería haber actuado para evitar este tipo de situaciones. Tengo información que muchas de las familias que están allí tienen que ver con familias de pescadores, ajenas a la zona, se acercan a la zona. Tiene que ver también con que muchas familias y muchas viviendas que se dan en el cerro también de Montevideo son ocupadas en cuanto a espacios y terrenos municipales. Es muy frecuente que los asentamientos se dan en terrenos que son fiscales o incluso en sociedades anónimas o terrenos privados que no se están utilizando o que están en desuso. Bueno, allí es donde la gente va y radica o busca la forma de establecer su vivienda. Esto también se dio haciendo una comparación en Punta del Diablo con terrenos incluso privados que la Intendencia de Rocha persiguió en cuanto a desalojos. El tema también es hoy la forma en que se da la ubicación de las personas allí, en cuanto a la carencia de actuación por parte de la Intendencia, en cuanto a que ahora tienen que salir a hacer los desalojos y de qué forma. Bueno, y justamente creo que la pregunta es, en el momento, la urgente es si es el momento para los desalojos. No lo sé, ¿qué piensan por aquí? Y bueno, sin dudas es un momento para investigar, que creo que es lo que se está haciendo en este momento, porque en este caso, o sea, más allá de que apoyo totalmente el debe en el derecho de vivienda que hay en nuestro país,
hay que ver en este caso concreto que hay otros derechos en juego, me parece a mí. Tú mencionabas algo del derecho a la salud, ahora explicaremos por qué. Pero puede haber otras cosas, puede haber riesgos para las personas que que están ocupando esa zona con esa súper legítima necesidad y necesidad vital además y básica de tener una vivienda, ¿no? Hay muchos indicios de que puede haber una organización delictiva atrás, sea de narcotráfico, sea de otra cosa, que la Fiscalía los ha subrayado, esos indicios, y por eso está en la investigación. Por eso creo que el momento de investigar es, porque si hay una organización delictiva detrás, esas personas también pueden estar en riesgo. Incluso se planteaba, por ejemplo, que de parte de, uno de los indicios también de que hay una organización es que a muchas de estas familias se le están financiando algunas necesidades, por ejemplo, poniendo merenderos infantiles y cosas así, que buscan que se genere cierta dependencia económica de las familias a esta organización. Entonces, ¿eso para qué? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, parte del predio, por lo que surge de la prensa, lo que uno se entera, donde hay viviendas, por debajo hay un colector de aguas servidas y ya se ha alertado mucho del riesgo de que ese colector, por la cantidad de agua que pasa, la presión y demás, rompa, entonces se inunde las viviendas con un problema para la salud de esas familias, e incluso por la ocupación generaría problemas para que puedan las maquinarias, los camiones y demás llegar a atender y resolver ese problema y bueno, puede generar también un problema de salubridad en toda Santa Catalina. Entonces, por eso digo que sin dudas el derecho de vivienda, tenemos un debe, pero creo que en este caso en concreto hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, incluso por las inundaciones se habla de que podría haber derrumbes en la vivienda, entonces podría estar en juego el derecho a la vida, entonces por eso digo que este es un caso más complejo. Bien. ¿Qué pensás? Los tres compañeros del panel lo han dicho casi todo, pero me gustaría reforzar un poco la línea de lo que estaba diciendo el doctor Durán en cuanto a las normas. Acá hay responsabilidades de muchas personas y de muchas instituciones o entidades gubernamentales. La primera, la principal, por el artículo 69 de la ley que regula todo esto, que es la 18.308 del año 2008, bueno, pero ojo que tuvo una modificación en el 2018. Sí, pero la responsabilidad es de la Intendencia Municipal de Montevideo en primer término y después, a partir del momento en que la Intendencia no puede con el problema, el organismo que tiene que actuar y que puede imponer sanciones es el Ministerio de Vivienda. Pero también hay que ver otro tipo... La Intendencia hizo 2 denuncias penales, tengo entendido. También lo hizo la Sociedad Anónima. Por no se le puede acusar a la Intendencia de omisión, pero capaz que de tibieza. Porque extrañamente todo esto sucedió en un momento muy especial. En 15 o 20 días de enero, previo a un cambio de mando, un cambio de gobierno, donde el Ministerio de Vivienda nuevo no iba a poder hacer absolutamente nada. Feria judicial mediante. Y feria judicial mediante que se produce todo esto. En 15 días se metió la mayoría de la gente. Y ojo, el tema de los entes del Estado que tienen expresamente prohibido, sin permiso del Ministerio de Vivienda, de dar ninguna prestación a los que ocupen ilegalmente. Bien, a ver, tenemos en este momento al fiscal de flagrancia que está investigando justamente este caso, el doctor Diego Pérez. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Muy buenas tardes. Bien, bien, por lo que sale a la prensa y a la luz, evidentemente tiene una complejidad que va mucho más allá de una ocupación o usurpación de tierras, ¿no? Usted advierte de un camino mucho más delicado, complejo, que podría tener detrás responsabilidades por narcotráfico. ¿Podría, en la medida que no entorpezca su investigación, por supuesto, explicarnos de qué va esta historia? Bueno, como usted dijo, es una situación particularmente compleja, en el marco de la que, a partir de la que nosotros asumimos, en este caso, porque también nosotros asumimos, luego de la intervención de otras fiscalías, debo decir que yo aún hoy, entiendo que no soy el fiscal competente y recurrí la asignación correspondiente. ¿Por qué no? Porque había una orden, digamos, verbal, por la cual este tipo de denuncias se asignaba a una fiscalía específica. Bueno, en este caso esa asignación no se siguió
y bueno, nosotros seguimos la vía recursiva pertinente en cuanto a la asignación. Independientemente de eso, digo porque eso se ha planteado como una cuestión de por qué la Fiscalía no actuó o empezó a actuar ahora. Pero ¿cuál sería la fiscalía específica para estos casos? La Fiscalía específica en ese caso es la de Fiscalía de segundo turno a cargo del doctor Carlos Negro, que en otras actuaciones en las que hubo denuncias de la Intendencia Municipal actuó en función de esa resolución verbal, digamos, que incluso en la novedad correspondiente se hace referencia porque se le reasignó hace mención a esa resolución verbal que, bueno, yo, Fiscalía de Corte entendió que no había una resolución específica, Bien. independientemente de esa resolución verbal. Volviendo al caso, entonces, esta historia es una historia que va mucho más allá de la simple y ya conocida y triste situación de gente usurpando tierras. Eso es lo que en principio ha surgido. De hecho, hay un artículo del 15 de marzo, si no recuerdo, en el Diario del País, donde el propio director de la jurídica lo pone de manifiesto claramente. Esos dichos fueron ratificados en sede de Fiscalía por el director de la jurídica. Es decir, da cuenta de una peculiar ocupación, de una organización preexistente, de la existencia de vehículos y de personas con poder adquisitivo que no se compadece con lo que sería, digamos, lo que hoy en día se muestra y se argumenta en el sentido de que serían estas personas las que están ocupando. Que de hecho me consta que existen personas humildes, obviamente en el que necesitan. Bien, ¿y cómo se maneja esa situación? Porque están las familias que llegan ahí, convocadas por esta supuesta cooperativa u organización, se instalan en conocimiento o no conocimiento de la ley, pero en definitiva seguro en desesperación y buena fe. Hasta les cobraron el peaje del caso. Finalmente, ¿se va a desalojar a esa gente? Hoy se puede hacer, de hecho, en esta suerte de feria extendida sanitaria a la que asiste también el sistema, o considerando la situación, se va a tocar solo a quienes entienden son los especuladores y delincuentes detrás de esto. A ver, usted incluso está haciendo afirmaciones de situaciones fácticas que en definitiva básicamente se han referido a través de la prensa y que nosotros estamos tratando de establecer. Tiene razón, tiene razón. Bien. Debía todo plantearlo como pregunta, pero me entendió. La entendí, y en ese sentido yo le digo que sobre esos supuestos a lo que usted refiere se está trabajando, es decir, justamente se está tratando de establecer qué es lo que hay atrás de esta ocupación. Que hay una organización que fue planeado desde el hecho de que fue en enero, desde el hecho de que fue previo a un cambio de mando, una transición, que obviamente, es decir, eso no hay duda que fue previamente analizado, considerado y utilizado para llevar adelante la ocupación. Bien, entonces no es tan diferente de lo que yo lo que saltó a la prensa. Esos son hechos objetivos, Sí, esos son bien. hechos objetivos que están ahí, no los ve quien no los quiere ver. Bien, la pregunta es si se puede discriminar o separar y visualizar quiénes son esos responsables y no sé, dar un tiempo para que las familias de buena fe que se instalaron allí, porque hablamos de unas 6.000 personas, 3.000 personas ya, ¿no? ¿Cómo movilizarlas o en qué momento o qué solución poderles dar por fuera de un desalojo convencional? De hecho, esa situación, disculpe que esa situación ya fue considerada por uno de los colegas que intervino, que en su momento se le intimó, se le dio plazo, y de hecho también ahora se está reconsiderando esa situación, esa posibilidad, se está incluso, pero con la participación de los denunciantes privados, manejando esa alternativa. Evidentemente, la situación da cuenta de que no todos tienen el mismo interés. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien hay un grupo de personas que está predispuesta favorablemente a una solución de ese tipo, hay otros que no. Y hay un conflicto interno. Es decir, lo que los que no, que sostienen. Los que no sostienen que, bueno, está el derecho de fondo a ocupar, a que la tierra es de los que quienes la ocupan. Y bueno, eventualmente habrá que determinar qué otros intereses empiezan a jugar para oponerse a esa alternativa que usted está refiriendo, es decir, la posibilidad de que esas personas que realmente están ahí porque necesitan
tengan la chance de contar con un tiempo a los efectos de ser realojadas. Eso sin perjuicio de las competencias específicas de la Intendencia Municipal, que no pude menos que escuchar un poco a alguien que estaba haciendo referencia. La ley 18.308 es clara y habla de demanda judicial. No basta, para mí también es claro, no basta con la denuncia penal, habla de una demanda judicial ante el juez competente a los efectos de evitar este tipo de ocupación en el marco de lo que es la policía territorial, que es además esta ley es de orden público, es una ley que también se compadece con las competencias establecidas en la ley orgánica de la propia Intendencia Municipal. A eso le agrega la competencia, obviamente, específica también del Ministerio de Vivienda, que también está establecida en la referida ley 18.308, así como, obviamente, ante un problema de este tipo, un problema socioeconómico sin duda muy importante, en una coyuntura muy especial, sin duda que la intervención del MIDES también es clara. Pero eso no depende de la Fiscalía. La Fiscalía, en definitiva, establece, si ante un hecho que es la ocupación, ese hecho es un hecho con apariencia delictiva y en definitiva establece las eventuales responsabilidades. Obviamente no desconocemos esa realidad y nos estamos tratando de ceñir y adecuarnos a esa realidad. Contestando específicamente su pregunta, sí vamos a considerar esa realidad y sí vamos a dar la chance de que las personas se vayan. Si las personas no se van, vamos a seguir procediendo como entendemos que debemos proceder. Bien. Y con respecto a las personas directamente señaladas eventualmente en su investigación o que terminarán siendo señaladas como bueno, justamente cuál sería el delito que estarían cometiendo, ¿por dónde va? ¿Cómo se tipifica eso de, vamos a aprovechar la feria judicial, la transición de gobierno para agarrar estos terrenos, para empezar a cobrar peaje? ¿Cómo se llama eso? Bueno, nosotros tenemos ya, por lo pronto, hoy tenemos más detenidos incluso en relación a este tema, estamos trabajando con eso, pero ya por lo pronto tenemos 11 formalizados. Dentro de esos 11 formalizados hay 3 personas que se les imputó asociación para delinquir. Asociación para delinquir. Exactamente. En concurrencia, fuera de la reiteración, con delito de usurpación. Que sería el delito, si la asociación para delinquir, en este caso, bueno, sería el delito medio y hay un delito fin que en principio sería la usurpación. Bien. ¿Y no descartamos, los restantes han sido formalizados por usurpación, por hurto, porque hay talado de los montes, ¿no? Si eso está forestado y se llevan lotearon, o sea, se convirtieron como en una empresa, 70 hectáreas estamos hablando, ¿no? Sí, un poco más, creo. Pero bueno, sí, es una extensión muy amplia, donde además hay otro tema que no es menor, que es que pasa un colector. El riesgo sanitario, sí, exacto. El riesgo, eso es un tema no menor. Y sobre esa extensión, además, también existe una política territorial que se vería afectada, eso lo declararon claramente los representantes de la Intendencia Municipal. Sí. Es decir, que esto, como usted dijo, es sumamente complejo, tiene un montón de aristas que hay que considerar. Bueno, obviamente, en reiteradas oportunidades, los representantes de la Intendencia Municipal y de los propios y los particulares se presentaron a la Fiscalía de Corte reclamando una pronta respuesta de la justicia, en este caso, bueno, un accionario de la Fiscalía. La Fiscalía aún así se tomó su tiempo porque justamente consideró todo lo que usted viene diciendo, es decir, las peculiaridades del caso. Y bueno, en función de eso, también elaboramos una estrategia de intervención y bueno, estamos procediendo en consecuencia. La chance de que las personas se retiraran por su propia voluntad y que no fuera necesario formalizar o bueno establecer responsabilidades penales también siempre estuvo y de hecho sigue estando. Bien. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Por favor, que pase bien. Muy bien. Nos queda un minutito. Tenemos a nuestro panelista virtual. ¿Estás por allí conectado, Alfredo? Sí, estoy. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Bien, acá. Ahí te vemos. ¿Escuchabas al fiscal? Sí, pude escuchar la parte final. Creo que no lo escuché todo, pero escuché gran parte de lo que decía. Bien. Y yo creo que da para debatir, ¿no? ¿Qué parte da para debatir? Y mira, a mí o planteás como Zabalza que se puede ocupar y que hay derecho a la tierra. Pará.
yo a Sabel se lo quiero mucho, somos muy amigos, pero de muchas cosas discrepo con el tambero. Yo creo que el tema de los asentamientos es todo un tema que no está resuelto bien y que muchas veces sale más caro regularizar un asentamiento que ocupar viviendas vacías, como tenemos miles en Montevideo, por ejemplo. Ahora, a mí me rechina, a mí que me perdonen, será por mi edad, el tema de asociación para delinquir me hace acordar la época de los 70, cuando procesaban a la gente para delinquir, porque realmente eran a toda la gente del MLN, todos eran asociación para delinquir. Tenemos que hacer una pausa, Alfredo, tenemos que hacer una pausa. Pero me quedo pensando, ¿cómo le llamarías tú si no es asociación para delinquir? ¿Me lo contás a la vuelta? Sí, claro. Dale, ya venimos. Entre